doctor Abdayán Guzmán Cruz, autor de Mártires de la Democracia. Y doctor Abdayán, si tiene a bien hacer una intervención al respecto de este audiolibro, y bueno, pero perdóneme, antes escucharemos las palabras obviamente de bienvenida de la doctora María Teresa Cortés Zavala. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues buenos días o buenas tardes ya, no buenos días, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer reunirnos fuera de las aulas en este auditorio para comentar un trabajo que ha realizado con mucho esfuerzo, dolor y con el sentido histórico de recuperación de la memoria el doctor Abdayán Guzmán Cruz. Y en el momento en que él me comentaba que si era posible que presentáramos en su facultad la propuesta que se había realizado por parte del sistema michoacano del gobierno del estado para que su trabajo, que primero se editó en un libro escrito, impreso, pudiera ser difundido a través de esta nueva herramienta que es el audiolibro, le dije que con mucho gusto, que aquí estaríamos en toda la disposición, porque una de las cosas que nos interesa mucho y que hemos estado tratando de impulsar es que ustedes, jóvenes estudiantes de la Facultad de Historia, lean, ¿sí? Y el otro aspecto que me parece sumamente importante es el de la recuperación de la memoria. La recuperación de la memoria de individuos que muchas veces no forman parte de la historia, porque no forman parte de la historia oficial, pero sí forman parte de la historia porque con sus vidas, con su sacrificio, con su entereza, han estado ahí en los momentos difíciles por los que ha transitado este país. Así que espero que después de esta actividad, que tiene el interés de impulsar la lectura a este libro, ustedes vayan al YouTube y busquen el audiolibro, ¿sí?, que les facilita ir escuchando el texto completo. Es un magnífico trabajo y agradecemos nosotros desde la Facultad de Historia al sistema michoacano por haber tenido el interés de recuperar esta obra de esta manera. Así que, pues bienvenidos a quienes están aquí presentes en esta mesa, por supuesto, al doctor Abdayán Guzmán Cruz, profesor investigador de la Facultad de Historia, a quienes colaboraron y también forman parte ya casi como autores al prestar su voz en el sistema michoacano de esta obra, al doctor Humberto Urquiza Martínez, muchas gracias, porque quiero decirles que él estuvo muy atento a que hiciéramos este evento. Entonces siempre a través de las solidaridades es que se logran las cosas. Nos encontramos en una actividad y rápidamente me dijo, oye, vamos a organizar esto. Ya habíamos platicado con el doctor Guzmán, así es que le dije, pues ya está eso hecho, nada más pongámosle fecha, ¿no? Y qué bueno, todas las fechas llegan y qué bueno que estamos aquí. Y también darle la bienvenida al doctor Enrique Vargas García en esta actividad, en esta que es su casa. Así es que iniciamos. Muy bien. Pues bueno, ahora sí escuchemos la intervención del doctor Abdayán Guzmán Cruz, quien nos va a platicar acerca pues de esta historia, de este libro, Mártires de la Democracia. Adelante, doctor. Buenas tardes. Queremos de entrada agradecer al doctor Humberto Urquiza, a nuestra directora, que amablemente contribuyó de manera fuerte y decidida para que esto se concretara. Igualmente al doctor Enrique, que se prestó o nos hace el favor de participar en la presentación del audiolibro. A todos ustedes, muchachos, que nos acompañan, que dejaron su sapiencia en su salón y que decidieron compartir un momento para
indagar de qué se trata esto del audiolibro y de manera muy concreta, Mártires de la Democracia. Quiero decir nada más unas cosas, salvo las preguntas que ustedes me hicieron al rato. De entrada, comentarles que la guerrilla, tal como se manifiesta en los textos, es una cosa, y otra cosa diferente es el accionar en la guerrilla. Se dice que la guerrilla tiene que tener como dos enormes ejes básicos para el desarrollo de tal. Uno es el conocimiento pericial profundo del terreno donde se realiza la práctica guerrillera, y otro es el amor del pueblo. Es la presencia del pueblo la que va a habituallar al guerrillero para poder ejecutar su función. El objetivo, desde luego, de la guerrilla es dúplex. Es uno a largo plazo y otro a muy corto plazo. El de largo plazo tiene que ver con desestabilizar al Estado burgués, en este caso. El manifestarle que hay grupos que no están de acuerdo con su política, con su política económica, con su política educativa, etcétera, etcétera. Y hay otro objetivo que tiene que ver con realizar una serie de acciones o ataques sorpresa en momentos rápidos, donde se requiere con urgencia inmediata la unidad por un lado y la separación por el otro lado. La guerrilla tiene que implementar una dirección que está plasmada en una estrategia general, y esa dirección tiene que ver con toda una serie de movimientos entonces que se van concretando en función del avance de la guerrilla. La guerrilla, el objetivo inmediato tiene que ver no tanto con el ataque sorpresa que se hace a algún objetivo histórico concreto, sino tiene que ver con las consecuencias económicas, políticas, ideológicas que este ataque se hace y se le dé difusión al ataque y no al otro, es otro problema. Por eso algunos dicen, ¿pero qué ganaron? Querían tomar el poder político, querían instaurar el socialismo y no lograron nada. Al contrario, los detuvieron, los llevaron a la cárcel, los ejecutaron extrajudicialmente, los desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó? Su táctica fue errónea, su visión sobre las condiciones que existían en el país para llevar a cabo la guerrilla no funcionó. ¿Qué pasó? Entonces, debe quedarnos claro que el objetivo no es un problema que nosotros nos planteemos por capricho o por moda o porque se nos ocurre. No, el participar en la guerrilla tiene que ver con condiciones objetivas, y las condiciones objetivas, acuérdense ustedes, tienen que ver con la situación empírica que se manifiesta de hambre, miseria, desnutrición, drogadicción, prostitución, analfabetismo, desempleo, pobreza. Y obviamente eso tiene una explicación científica. Ustedes saben perfectamente, muchos han sido mis alumnos, otros son todavía mis alumnos, y saben que hay una no correspondencia entre lo que sucede en el modo de producción, concretamente entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Y ante esa no correspondencia, obviamente entonces surge la posibilidad de un movimiento armado, de un movimiento guerrillero. Pero el texto dice,
al no corresponderse las fuerzas productivas o el aumento del desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones, se abre una época de revolución social. No quiere decir que ya hay que hacer la revolución social. Hay que presentar en el escenario la posibilidad de la necesidad de la revolución social. De ahí entonces que muchos de los que participamos, pues efectivamente, como decían los compañeros o la directora, nos tocó padecer de manera brutal la represión del Estado burgués. Esa es una cosa que quería comentar. La otra es, fueron 4 hermanos y mi papá, que en aquellos años, julio del 74, fueron detenidos, secuestrados, desaparecidos, torturados, y hasta ahora, casi 50 años, no sabemos. De esos 4 y mi papá 5, se encuentra mucha cosa en el libro, en el audiolibro. Algo que quiero destacar es de mi hermano el más pequeño, Venustiano. Venustiano tenía 15 años y fracción cuando nos detuvieron, ni siquiera cumplía los 16, pero él, por cuestiones personales, decidió participar también en el movimiento guerrillero y rápidamente sufre un proceso de transformación política que le da la posibilidad de participar y se enlista en un movimiento guerrillero diferente al en el cual nosotros habíamos participado. Venustiano es detenido en Acapulco, nunca dijo ser venustiano, aceptó la tortura, y ustedes van a leer o van a escuchar en el texto cómo son las torturas, y él siempre dijo llamarse Óscar González Juárez, alias Jesús, porque recuerden que la guerrilla, el operar de la guerrilla es de manera sorpresiva y de manera oculta. Nadie sabe quién es guerrillero, nadie debe saber quién es guerrillero, y nadie debe saber qué va a hacer el guerrillero, mucho menos el ataque del guerrillero. Por eso es sorpresivo. Venustiano entonces, Óscar González Juárez, alias Jesús, es detenido. Y ahora que yo voy a los archivos y que en el AGN, donde estuve preso, y que busco a Venustiano, pues no está. Y busco a Óscar González y sí estaba. Y vi la ficha sinalética donde está su nombre, su alias, no dice Venustiano, dice Óscar, pero su fotografía es Venustiano. Yo solicito una copia y no me dan la copia porque no soy familiar. Estoy hablando de los 90, cuando todavía esto no se abría el archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no es familiar, a usted no le podemos dar copia, me dijeron. Pero no se preocupe, dijo un tal Capello, que era de la Dirección Federal de Seguridad, de los que nos torturaron en los 70s y que hoy estaba a cargo de los archivos, sobre todo los políticos, los archivos de los guerrilleros. Pero no se preocupe, dijo, yo lo voy a acompañar para que el director de los archivos, le vamos a hacer una solicitud y a pedir que nos entreguen, yo se los voy a dar ahorita. Hicimos la solicitud, él la hizo, y nos dijeron espere una hora, llegó la hora, no hubo archivos, no nos quisieron dar. Ahora, últimamente he buscado otra vez, ahora con la Comisión de la Verdad, y ya no están. Ya hay otros Óscar González, un compañero que participó como de los en el Partido de los Pobres, pero no es el Óscar Venustiano que nosotros buscamos. Por eso me interesa o nos interesa no solamente difundir la memoria, rescatar la memoria, la verdad, la justicia. Queremos hacer posible que se termine la impunidad, pero más que nada ver qué pasó con Venustiano. Mi papá y mis otros hermanos sí están en los archivos,
Sí están como desaparecidos políticos. Venustiano no está. La otra persona es mi mamá. Mi mamá, una persona que no sabía leer ni escribir. Éramos 17 hermanos. Cuando se llevaron a mi papá y a mis hermanos, los más pequeños, sufrieron. También fueron golpeados. No igual que los mayores, pero también sufrieron. Mi mamá empezó a buscar a su esposo y a sus hijos. Tocó puertas, nunca le informaron, la amenazaron, la golpearon, la humillaron, y aún así ella decidió continuar, seguir, avanzar en la búsqueda de su esposo y de sus hijos. Ella logró documentar que habían desaparecido a su esposo, empujó para que se elaboraran solicitudes y quedara un archivo por ahí de que en qué fechas, en qué comunidad, en qué días se les torturó, se les detuvo, se les secuestró y se les desapareció. Ella entonces inició todo ese proceso de quehacer político, todo ese proceso de entender su papel como individuo en el quehacer de la historia, y se convirtió en una hacedora de la historia, no solamente por la búsqueda de sus hijos, sino por la difusión que dio en gran medida del movimiento armado, a pesar de que no se podía hacer difusión del movimiento armado. Esos son los elementos que yo quería rescatar. Yo entiendo que los compañeros también van a tener uso de la palabra, y si referente a la guerrilla y al quehacer de Abdallán en la guerrilla hay preguntas, al rato nos vemos. Gracias al doctor Abdallán Guzmán Cruz. ¿Y qué les parece si oímos un poquito del audiolibro? Nada más para hacer como un poco de apoyo con lo que estaba diciendo el doctor Abdallán al respecto de las torturas y del proceso que se dio en esta historia. Como es el caso de este libro, Los mártires de la democracia. Han pasado poco más de 37 años de que sucedió la desaparición forzada de 5 de los miembros de la familia Cruz Guzmán y de otras 3 personas, 8 de los cientos de personas desaparecidos en el contexto de la represión a los movimientos insurgentes mexicanos de la década de los 70. Hombres y mujeres de los que no sabemos su paradero y que representan una herida permanente en la vida y conciencia colectiva como país. Este texto, en primer lugar, nos cuenta la historia personal del padre José de Jesús Guzmán y de cada uno de los hijos detenidos y desaparecidos: Amáfer, Armando, Solón y Venustiano. Nos cuenta estas historias junto con la historia de la familia, la historia de la región y del país. Eran los años 70, los tiempos en que luego de la represión de muy diversos movimientos sociales, cierre del internado del IPN, el movimiento ferrocarrilero, de médicos, entre otros, la presencia de los grupos insurgentes pugnaba en la búsqueda de vías para generar cambios sociales. Estas historias permiten atisbar en los procesos personales y colectivos, en las ilusiones que alimentaban a muchos jóvenes de esa época, a constatar las contradicciones y dificultades que enfrentaban para concretar sus planes. En fin, historias hechas de luces y sombras como la de cada persona. Y este es uno de los méritos del libro. Bueno, un pedacito de este audiolibro, a ver si se les antoja escuchar. Y bueno, pues ahora sí yo quiero preguntar al doctor Urquiza o al doctor Vargas, ¿quién quisiera hacer alguna intervención? Doctor Urquiza, muy bien. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En principio, quiero agradecer la invitación que me hicieran para presentar este libro y dar algunas palabras por parte de la familia Guzmán, tanto a doctor Abdallán como a Pavel, porque es un reto estar aquí en este auditorio, ¿no?, de la Facultad de Historia, poder presentar este libro, Los mártires de la democracia, la larga lucha de una familia de la comunidad indígena de Tarejero por la verdad
y la justicia, como bien decían, tanto de autoría de Abdayán Guzmán Cruz y de Julio Pimentel Ramírez. De igual forma, no puedo dejar de agradecer la anfitrionía de la Facultad de Historia, en particular la doctora María Teresa Cortés Zavala, Tere, como le digo, alguien a quien aprecio desde mi infancia y que respeto mucho por su gran aportación al campo de la historia. Es imponente estar acá, es imponente estar acá, soy abogado, pero durante gran parte de mi parte académica, la historia de México era una materia que yo aportaba y siempre la historia fue algo que me llamó mucho la atención. Tengo también aquí al doctor, con quien coincidimos en la Prepa 1 y también a quien le manifiesto todo mi reconocimiento. La verdad es que estar en este auditorio de historia para mí es un gran reto, más porque he querido seguir el campo de la historia y me ha llevado más el campo del derecho, ¿no? Agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También creo que este audiolibro es un gran producto el que se tiene, porque logra mostrar algo que ya ahorita el doctor Abdayán creo que dejó muy claro y con gran interés de cuál es el contenido de este libro, ¿no? Si vale la pena que ustedes como estudiantes de historia puedan escuchar y leer, siempre la lectura va a ser muy amena, leer este libro, porque hay muchos elementos que creo que vale la pena destacar. Lo decía ahorita y si quiero dejar acotado eso, soy abogado y cuando yo leo el libro hay 3 temas que a mí me llaman la atención y ahorita lo comentaré, ¿no? Por eso permítanme alejarme un poco de la visión histórica que ustedes dominan muy bien y que aquí en esta mesa seguramente se materializará con las aportaciones que se puedan dar, y solamente me iré a contextualizar temas que para mí me dejaron la lectura de un libro. Creo que la lectura y el escuchar un libro nos permite reconstruir desde una perspectiva personal muchas realidades que se pueden estar configurando. Ante ello, entonces, y digamos en un contexto en el cual el libro, escrito, si no estoy mal, 2011, hace ya 12 años, ¿no?, pero que recoge lo que se vive en México y Michoacán, en particular la región, en principio, de donde es la familia Guzmán Cruz, que es tarejero del municipio de Zacapu. Pues es un libro que se contextualiza en una realidad que ustedes conocen muy bien y que ahorita el doctor ya comentaba, de la famosa Guerra Sucia, ¿no? Y creo que lo que se va demostrando en el campo de lo que se vive, ¿no?, lo que se vivió por parte de la familia, pues es algo que hay que leer y que hay que escuchar. El libro es una narrativa muy clara de la vida de 6 integrantes de la familia Guzmán Cruz, producto diría yo, de su innato sentido de comunidad y de lucha social, que vivieron de forma cruenta, ¿no?, la realidad que durante los años 60, 70 marcaron la vida de nuestra sociedad y en particular la de nuestro estado, inclusive de algunas regiones muy concretas. La vida de José de Jesús Guzmán y de sus hijos detenidos y desaparecidos, Amáfer, Armando, Solón y Venustiano, además de otras personas que también fueron desaparecidas durante la denominada Guerra Sucia, marcan no solamente el caminar de esa familia, sino sobre todo ilustran el duro rostro que durante años tuvo el régimen político de México, que alcanzó a lastimar de forma real a sectores sociales que en todo momento buscaron una mejor vida. El libro, también en su presentación de audiolibro obviamente, por tanto, narra y reconstruye de forma puntual la vida y las condiciones que vivieron los integrantes de la familia en un entorno social, económico y político propio de un momento de la historia de México, política de México, en la que la democracia, y pongo este tema sobre la mesa porque creo que es un elemento que a mí me llamó la atención del libro. La democracia no era ni mucho menos un objetivo de la clase política, y sí, por el contrario, se lograba ilustrar un régimen crudo, cruel, que justificó hechos tan lamentables como las desapariciones forzadas por elementos del Estado mexicano, tanto por el ejército como instituciones de seguridad pública. El objetivo sobre el cual se ha centrado la esencia de la familia Guzmán Cruz es, cito, que la verdad y la justicia sea una realidad tangible aquí y ahora. Cierro la cita. Principios sobre los cuales se ha construido la lucha jurídica, y déjenme marcar esto, ante los tribunales internacionales, que han permitido resoluciones como el caso Rosendo Radilla, en el que se acreditó la responsabilidad del Estado mexicano frente a la desaparición forzada por parte de elementos del ejército mexicano, y que dieron, por cierto, cabida a reformas de hondo calado para restringir el foro militar
lo que se tradujo en un nuevo modelo de responsabilidad de los elementos de las fuerzas castrenses en acciones que afecten a particulares, corriendo un nuevo frente de responsabilidad civil para los elementos del ejército que en caso de cometer delitos. Este libro narra lo que en Michoacán se vive y que está documentado, hasta donde entiendo, en la propia Corte Interamericana, donde se ha hecho valer la responsabilidad del Estado mexicano, ya no solamente por el caso Guerrero con Rosendo Radilla, sino ahora el caso Michoacán por los casos de la familia Guzmán Cruz. Están dejando algo muy claro, y es: el Estado mexicano ha violentado derechos humanos de diversas formas, y entre ellas a partir de la desaparición forzada. Si no estoy mal, la desaparición fue en 1974, y en ese año, 1974, ¿no?, yo todavía no nacía, muchos de ustedes tampoco, ¿no?, ya se vivían situaciones tan lamentables que han materializado un fenómeno que al día de hoy, 2023, es el gran reto del Estado mexicano, como la desaparición forzada, ¿no? Y ahorita quiero llegar a concluir con algunas aportaciones muy interesantes del libro, pero déjenme seguir con algo de lo que logré escribir a partir de la lectura de este texto. De forma especial quiero también destacar el objetivo del libro, desde mi perspectiva, en palabras de los propios autores, que señalan, y vuelvo a abrir cita: este es uno de los méritos del libro, ayudar a quitarles el estigma que el Estado ha impuesto al calificarlos, a los desaparecidos, como simples delincuentes y mostrarlos como personas que apostaban por cambiar el país. Cierro la cita. Sin duda que dicha frase marca el sentido de la narrativa de lo vivido en los años 60, 70, pero enfocado a replantear la historia de Michoacán y del país, demostrando cómo la lucha armada y social tuvo un sentido totalmente humano, cómo es el replantear la realidad que se vivía en aquellos años, pero sobre todo el libro busca revisar las condiciones de un concepto que, insisto, para mí es muy importante, como es el de la democracia. La línea sobre las cuales los autores trazan el libro pasan, desde mi entender, por tres vertientes que sin duda son destacables. Déjenme comentarlas rápidamente. La primera conclusión sobre la cual yo llegué a leer este libro es la realidad ante la que se encontraba la sociedad mexicana en aquellos años de un régimen absolutista, totalitario, represor, lo cual se reproduce a través de la historia de vida de los integrantes de una familia. Ya lo decía muy bien ahorita el doctor Abdayan, el surgimiento de procesos de guerrilla tiene que ver con una realidad política, tiene que ver con una realidad social, tiene que ver con una realidad económica que se imponía en aquel modelo de Estado y que evidentemente tronó, no funcionó, y que obligó a la transición de alumnos, de estudiantes, de gente que tenía una actividad laboral y que decide mejor forjarse en la lucha armada para participar en una revolución que evidentemente buscaba una transformación. Ello creo que es una de las conclusiones más interesantes, y esto el propio autor lo acaba de hacer valer, de hacer ver, y sobre lo cual no me quisiera detener, porque creo que en la voz de él y en el audio pueden encontrar en verdad aspectos muy interesantes de cómo se reconstruye lo que sucedía en aquellos años. Otro segundo aspecto que para mí es importante comentarlo con ustedes, que me dejó esta lectura, es la revisión, insisto, como decía ya, del concepto de democracia. Y si bien es cierto, no es un libro que habla de la democracia, porque hay que decirlo, no es propiamente la parte de la democracia la que se va a ver en un capítulo, pero sí hay elementos que podemos deducir muy interesantes sobre lo que tenemos que replantear en este concepto de democracia. Muchas veces hemos entendido a la democracia como un tema netamente electoral y de elegir a la autoridad, ¿no? Y sin duda un régimen autoritario pues tiene un modelo electoral autoritario, ¿no? Y por ello evidentemente no podemos hablar de un espacio de democracia. Sin embargo, el libro aporta como elemento esencial, y lo vamos encontrando en varias líneas en las que escribe tanto el autor Guzmán y Pimentel, el sentido de la democracia desde la perspectiva social y económica, y no solamente desde un tema de un procedimiento de cómo elegir a una autoridad, que logra plantear cómo la democracia tiene otros perfiles que están en el aspecto social, en el aspecto económico y evidentemente en la lucha social que se puede hacer, pero pasando por el ejercicio de los derechos y sobre todo por temas como es la desaparición, ¿no? Vuelvo a retomar este concepto que en mi opinión es fundamental y se desprende de la propia lectura del libro, cómo la desaparición ha sido un fenómeno que no es nuevo. Hoy lo vemos
Hoy lo vivimos de forma fuerte, pero la familia Guzmán Cruz lo vivió desde aquellos años y lo ha vivido permanentemente. Lo dice ahorita muy bien el doctor Guzmán, y recuerdo una cita de lo que pasa con Rosendo Radilla. Estos delitos son delitos que están permanentemente acreditándose. Y dice un especialista en el derecho, y si no, pregúntenle a las familias de los desaparecidos si no es un fenómeno que viven día a día al no encontrar un familiar, o peor aún, como lo dijo ahorita el doctor, no encontrar ni siquiera el registro de su hermano, que tuvo que pasar por una reconstrucción de su nombre para no ser evidentemente violentado más en sus derechos. Y el no tener la posibilidad de encontrar el cuerpo, de saber qué pasó con él, ¿no? Y de ahí el tema de verdad y justicia, son de los aspectos que más laceran a las familias de los que están, de los que han sido desaparecidos. Y si vemos esto en los 80s, pues es un fenómeno que se presentó en algunas regiones muy concretas, pero el día de hoy vemos cómo el fenómeno es amplio, grande y prácticamente en todo el país. Por ello insisto, y déjenme tratar de traer ahí a la luz el tema de la democracia desde la perspectiva de los derechos, y en particular de la construcción de un derecho que hoy por desgracia tenemos que argumentar, construir y reconocer. A no ser desaparecidos, qué lamentable este derecho, y dos, a ser encontrados con vida, ¿no? Estos dos derechos no pueden entenderse en un entorno si no es de instituciones que evidentemente violentan uno de los derechos más importantes, como es las libertades y evidentemente la vida en algún momento determinado. Por ello, sí encontré en la lectura del libro un vínculo muy interesante cuando los autores hablan de mártires de la democracia. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban era una transformación social desde una teoría muy clara, que es la teoría marxista, que es otro tema que ahorita comentaré y es muy interesante, y que buscaban transitar de un Estado que evidentemente no estaba garantizando absolutamente nada a nadie, menos a los que menos tenían. Y déjame entrar a la tercera línea sobre la cual, en mi opinión, los autores trazan esta narrativa de vida, es la visión marxista, ¿no?, que pone el libro. Pocas veces hemos visto, o pocas veces he leído un libro que permite traducir muy bien la teoría marxista, una teoría dura, una teoría densa, pero que con el libro, ¿no?, en estas 170 páginas que conforman este libro, los autores pueden materializar muy bien, ¿no?, el sentido de la teoría marxista aplicada, ¿no?, a una realidad como es el caso de México, en particular de Michoacán. Propio del sentido del autor y de los autores y del sentido crítico del maestro Abdayán Guzmán y de Julio Pimentel, el libro revisa la vida de cada uno de sus familiares y de la propia, pero teniendo como hilo conductor la teoría comunista y la teoría marxista, como ejes rectores de la lectura de la vida y realidad que se dieron en una familia de Tarejero, municipio de Zacapa. De esta forma, el libro es un aporte desde la teoría política, social y económica del comunismo y del marxismo, que logra materializar la forma en la que una familia, como la familia Guzmán Cruz, se puede entender, cómo desde esa familia, se puede entender una teoría que la vemos en las aulas, que la estudiamos en los libros, pero que pocas veces la hemos vivido. Y este libro da vida a esa teoría. Hay que recordar, y hay una parte que me marcó mucho cuando se habla de uno de los familiares, uno quizá de los más activos familiares, Guzmán Cruz, que es Amáfer. Amáfer Guzmán es, en mi opinión, ¿no?, de la lectura del libro, un líder que aporta muchos elementos en esta idea de construir la teoría y llevarla a la práctica. Y hay una cita de él respecto de una de las leyes del marxismo, donde justifica el movimiento revolucionario a partir de la necesidad de transformar la sociedad, ¿no? Y dice, bueno, los filósofos tienen que ya ir a la transformación de la sociedad. Esto tiene que ir a un campo de cambiar la vida de una sociedad, y si no, no tiene sentido. Es así que el libro narra desde una visión en mi opinión, de la ciencia política, de la economía política, la historia de vida, pero sobre todo el libro permite reconstruir el sentido, como decía ya, de conceptos como la democracia, pero sobre todo el tema de la desaparición forzada, que por desgracia, como decía ya hace un rato, ha crecido en los últimos años y que hoy se recupera aquello que se ilustra en el libro y que ha quedado, por cierto, en expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Corte Interamericana y de otros, y del propio Archivo General de la Nación,
en donde se da cuenta de lo que fue el fenómeno de la desaparición de mexicanos que, luchando por cambiar una sociedad, fueron objeto de este lacerante delito. Quiero ir terminando mi participación con 2 puntos. Primero, este libro es una gran aportación, decía ya, a la historia, desde la historia, a la ciencia política, a la teoría de los derechos humanos, a la justicia y sobre todo a la teoría política, en particular a la reconstrucción de la democracia mexicana. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que hoy no podemos hablar de un modelo democrático, de un régimen o de un sistema democrático, si no es a partir del respeto de los derechos humanos. Y si estamos acreditando, como ya ha quedado acreditado, la violación de derechos humanos, pues evidentemente no hablamos de un modelo democrático. Déjenme terminar con una cita de los autores, que en mi opinión marca lo que es una de las grandes aportaciones de este libro. Es la página 160, y dicen los autores, empiezo la cita: el poder legislativo está ante el reto de legislar en materia de desaparición forzada de acuerdo a los estándares más elevados en materia de derechos humanos, así como establecer con claridad que los militares que violen garantías de civiles no serán juzgados por tribunales castrenses, sino por tribunales civiles, ¿no? Esto fue escrito en 2011. En 2011 se da una de las grandes reformas en materia de derechos humanos, una reforma constitucional que transforma todo el sistema jurídico. Y creo que al día de hoy esta frase, este párrafo que los autores ponen sobre la mesa, es el gran reto que se tiene en materia legislativa, y es hacer que la democracia funcione a partir de los derechos, y en particular el reconocimiento de derechos que por desgracia se tienen que reconocer, como es a no ser desaparecido, y en caso de ser desaparecido a ser encontrado. Ello, más las máximas de verdad y justicia, pues evidentemente que replantearían lo que es el concepto de democracia, más allá de aquel sentido formal de la democracia como un procedimiento para elegir. Los autores llegan a una conclusión, en mi opinión, no así escrita puntualmente, pero sí deducida de la lectura, y es: necesitamos, como bien lo decía ya el doctor Abdayan, necesitamos replantear lo que estamos viviendo y transformar lo que estamos viviendo a través de una revolución, ¿no? Creo yo que el libro aporta muchísimo al campo de la ciencia, pero sobre todo aporta mucho al análisis político que hoy tenemos en un México que vivió hace 60, 70 años, realidades que por desgracia siguen existiendo. Yo reitero el agradecimiento al doctor, a Pavel, a la Facultad de Historia por la posibilidad de comentar con un gran auditorio como son los estudiantes de Historia un tema que en mi opinión es fundamental en este año que vivimos. Muchas gracias y enhorabuena por el audiolibro. Gracias al doctor Humberto Urquiza. Y antes de continuar, solamente quiero darle la bienvenida al licenciado Benjamín Mendoza, quien es subdirector del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bienvenido, Benjamín. ¿Quieres decir algo? Okay. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si antes de pasar la palabra al doctor Vargas, escuchamos un poquito más del audiolibro? Ayudar a quitar el estigma que el Estado ha impuesto al calificarlos como simples delincuentes y mostrarlos como personas que apostaban a cambiar el país. Uno puede no estar de acuerdo en la vía elegida, pero es incuestionable su aspiración de cambio, misma que era y es común a muchos mexicanos y mexicanas. Han pasado casi 4 décadas desde que sucedieron las desapariciones forzadas y son el mismo tiempo que los familiares de los desaparecidos han perseverado buscándolos y reclamando justicia. Vale destacar la figura de doña Salud Guzmán Cruz, esposa y madre de los desaparecidos, pues esta mujer, como otras muchas en el país, tuvo que emprender el largo y tortuoso camino que le permitiera saber dónde estaban sus hijos y su esposo, qué había pasado con ellos y quiénes habían cometido esos crímenes de lesa humanidad. La vida no le alcanzó para tener una respuesta, y el legado es ahora de sus otros hijos. En los países de América Latina, y México no es la excepción, han sido las mujeres quienes han mantenido viva la memoria de las desapariciones y desaparecidos, y quienes nunca han claudicado al reclamo de verdad y justicia para todos y cada uno y una. Su denodada lucha ha permitido que en el sistema... Ahí vamos a parar un momentito. Y ahora sí, doctor Vargas, ¿quiere hacer alguna intervención? Perfecto.
Buenas tardes, bienvenidos todos. Doctor Humberto Urquiza Martínez, subsecretario del Enlace Legislativo. Benjamín, que nos conocemos aquí de la facultad, egresado nuestro, subdirector del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. La doctora María Teresa Cortés Zavala, directora de nuestra facultad, y bueno, uno de los autores del audiolibro, el doctor Abdayán Guzmán Cruz. Un gusto compartir con ustedes un espacio académico donde, bueno, ya se han comentado cosas importantes en torno de esta obra, y yo, respetando un poquito la indicación en un diálogo que tuvimos con el doctor Abdayán, de qué tiempo dispongo para poder hablar, le decía, pues algo breve, Enrique, 7, 10 minutos por ahí, nomás. Voy a intentar ajustarme a ese tiempo. Decir que este audiolibro, Mártires de la Democracia, implica, como bien se dice en la introducción del audiolibro, una larga lucha, se dice, de una familia, de una comunidad concreta, Tarejero, en el estado de Michoacán. Y que en esta obra, que tiene aproximadamente una duración de 5 horas en la versión de audiolibro, se encuentra una narrativa fresca, diferente, que intenta estructurar en 11 capítulos, que yo puedo, sin ningún inconveniente, poder reagrupar en 4 de ellos, en 4 grandes líneas temáticas, el contenido en sí de la obra. Una primera parte donde se hace una introducción al porqué y al motivo que genera la obra. Y el motivo inicial es muy concreto, es dar a conocer una de las tantas historias que se han generado en este país en torno de una lucha constante y sentida de un sector de la población mexicana, que en ese contexto de cambios y transformaciones sufrió un proceso de agresión por sus principios ideológicos y por sus acciones de transformación revolucionaria. En este caso, la familia Guzmán Cruz y 5 integrantes de la misma. Al mismo tiempo, encuentro en esta narrativa que se va anunciando desde este primer capítulo una declaración muy precisa, muy presente en torno de la impunidad. ¿De cuál impunidad? De la impunidad del Estado mexicano, de la década de los 70, que comienza en una fecha muy precisa, en el caso de esta familia en concreto, y que se va a un parteaguas o a un punto de quiebre en un momento de la vida cotidiana de esa familia, la familia del compañero Abdayán, y que tiene que ver con un 16 de julio del año de 1974, donde en ese punto de quiebre podemos hallar toda la serie de contradicciones que venía planteando el Estado mexicano, el Estado postrevolucionario mexicano, prácticamente desde el maximato hasta ese momento. ¿Qué contradicciones? Pues la contradicción que negaba a las propuestas de modelo de desarrollo, al famoso sustitución de importaciones, al modelo de desarrollo estabilizador, crecimiento por deuda, crecimiento artificial, y que mientras que decía que México era un país en vías de desarrollo, la realidad negaba algo fundamental: la contradicción existente entre lo que como discurso se anunciaba en términos de progreso y las carencias que el gran sector de la población mexicana estaba teniendo. Ni sustitución de importaciones, ni desarrollo estabilizador estaban generando las condiciones necesarias para que el Estado mexicano diera respuesta a las necesidades más sentidas, que venían no como consecuencia de la revolución, sino como parte de un proceso de sometimiento al que las comunidades indígenas habían sido dadas
prácticamente desde la conquista, y que pese a los esfuerzos del Estado mexicano postrevolucionario seguían latentes. Es decir, después del 17, del siglo XX, se siguen generando condiciones que propician, desde la unidad y la lucha de contrarios, gérmenes propicios para el surgimiento de ideas de rebeldía en aquel principio de la tesis 11 de Marx a Feuerbach. El mundo no hay que contemplarlo, al mundo hay que transformarlo. Y la vía de la transformación es la acción, y la acción es la revolución como proceso de cambio. Y ahí se inserta justamente en este 16 de julio de 1974 la historia de 5 integrantes de una familia, que en la narrativa que va haciendo los autores, en este caso Abdayán Guzmán Cruz y Julio Pimentel Soriano, dan cuenta con precisión, como actores y como participantes de ese hecho concreto, lo que sucedió. Estamos en un proceso de reconstrucción, sí fundamentado en fuentes, decía el doctor Abdayán, cuando fui al AGN, donde yo estuve preso porque antes era la prisión de Lecumberri, pero también desde la narrativa de quien vivió en carne propia ese proceso de desintegración de una familia, y que tiene que ver justamente con una visión de cómo pugnar por la creación de un Estado mexicano diferente, como una acción de resistencia a un sistema político-económico que parecía que no daba solución a las grandes necesidades de cambio. Y no es circunstancial entonces que en ese segundo capítulo encontremos un recuento rápido, a grandes líneas, de los movimientos sociales que fueron creando esta condición para que surgiera el germen de esta idea de transformación. Si la vía capitalista burgués no estaba dando respuesta, había que buscar la otra alternativa, el discurso marxista-leninista, que es donde la familia se asienta y que después se ve apoyado y fortalecido por las tesis de Mao, y que encontramos en este proceso de ideologización de la familia, y que encontramos en este proceso de acción revolucionaria un recuento muy claro para los que somos neófitos, que nunca hemos participado en un proceso de este tipo, qué es lo que se tiene que ir haciendo. Decía el doctor Humberto, el audiolibro presenta una aplicación teórico-metodológica de los principios y leyes fundamentales del marxismo para la explicación de una realidad. Y en esta realidad encontramos elementos muy claros en la desaparición de 5 elementos de esta familia, en la desaparición de José de Jesús Guzmán, de Amafer, Armando, Solón y Venustiano. Pero encontramos también al mismo tiempo el deseo de participación por la transformación de un entorno, de una sociedad que cada vez más entraba en la negación permanente de los principios que el Estado mexicano intentaba implementar. Y entonces aparecía la segunda ley de la dialéctica, la ley de la negación de la negación. Cómo la realidad negaba al discurso. Y mientras que nosotros hablábamos, el Estado mexicano hablaba de la posibilidad de México como un país en vías de desarrollo, que estaba en la posibilidad de irse a un primer mundo, la realidad lo negaba. ¿Y cómo aparecían entonces los grandes movimientos de profesores, de médicos, de ferrocarrileros a mediados de la década de los 60, de los estudiantes? Y todos tienen una misma constante. Y la constante es la participación del Estado mexicano a través de la represión. La familia Guzmán Cruz es una viva representación de ellos. Cuando escuchamos el audiolibro,
encontramos elementos permanentes de cómo un movimiento tiene que generar programa y estructura y programa para poder hacer la acción revolucionaria. Y como mencionaba el doctor Abdayán, sí, la unidad, pero una unidad momentánea, porque hay que desintegrar rápido al grupo para evitar ser cooptado por la fuerza del Estado. ¿Qué encontré en el libro, en el audiolibro? La historia de una resistencia permanente. Que no se va, que sigue ahí y que seguramente seguirá en tanto no se localicen y no se encuentren dónde están los integrantes de esta familia. La lucha seguramente continuará, la resistencia seguirá, porque no es la lucha de una familia, no, es la acción de muchas familias mexicanas. Quizá la diferencia esencial es que aquí hay una obra que permite explicar una parte de la historia de este país que no coincide con la historia oficial, que da cuenta de una nueva historia, y que en la narrativa de esta nueva historia no es desde la mirada del otro a través solamente del documento de un autor, no, diría Foucault, es desde la participación de un autor, de alguien que hoy escribe desde la perspectiva de ser parte misma del proceso, y que nadie le puede contar al doctor Abdayán cómo fue dicho proceso. Y que entonces recuperamos principios de la investigación-acción a través de aquello que se denomina el EMIC y el ETIC. Cómo pienso y cómo explico desde la perspectiva y desde los zapatos del otro el acontecimiento, cuando él fue parte de ese mismo acontecimiento. La narrativa es fuerte, la narrativa es cruda a veces. Llama la atención los instrumentos creados por el Estado mexicano a través de la tortura, de las posibilidades que establece para crear su verdad, la del Estado. Y llama también la atención el convencimiento de una familia por ser partícipe desde lo local de un proceso de transformación hacia lo nacional. Cómo se va involucrando la familia con organizaciones y con sujetos sociales e históricos concretos, con Genaro Vázquez, con Lucio Cabañas, por ende con el Partido de los Pobres, con la Liga 23 de septiembre, y cómo se van creando células y cómo el movimiento va creciendo y va teniendo fuerza y se expande. Siempre lo he dicho, no es circunstancial que los movimientos aparezcan en los estados que históricamente fueron habitados por poblaciones indígenas. Hay una recurrencia. Y la recurrencia es la pobreza, la marginación, el dominio, el sometimiento. Y obsérvenlo, es Michoacán, es Guerrero, es Oaxaca, es Veracruz, es Chiapas. No es accidental, es histórico. Me llamó mucho la atención en la obra la participación de la madre de Abdayán. No era su pretensión involucrarse en el movimiento. La coyuntura y el flujo de los acontecimientos la llevan a convertirse en una convencida de por qué sus hijos habían participado en eso, en una difusora del movimiento.
y me quedo con una expresión proveniente y que en el audiolibro se maneja. Dice: 30 minutos antes de fallecer la madre de Abdayán, en un momento de lucidez, dice el audiolibro, pide a sus hijos vivos no descansar hasta encontrar a sus hermanos y a su padre. Hoy, la presentación de esta obra y el estar aquí es la mejor manifestación de que esa lucha sigue en pie, que no se ha ido y que seguramente será transgeneracional si no se resuelve, que pasará de la madre a los hijos y de los hijos a los nietos. El audiolibro narra, de verdad, narra una historia de vida, de vida. Y en esta historia de vida, uno puede entender entonces por qué Abdayán es Abdayán y es así, y no de otra manera. Muchas gracias. Gracias al doctor Enrique Vargas, profesor de la Facultad de Historia. Y bueno, pues a continuación escucharemos palabras del licenciado Benjamín Mendoza, subdirector del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Adelante. Hace como 10 años que no venía por acá, sí. Muchos recuerdos, muchas cosas, muchas anécdotas, pero bueno, al final estamos aquí. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión se propuso como meta elaborar un proyecto que pudiese llegar a más personas. Y tomando en cuenta la cuestión de las personas que tienen discapacidad visual, y tomando en cuenta que en la actualidad hay muchas herramientas tecnológicas y muchos softwares con los que se pueden hacer muchas cosas, pues un día pensamos, platicando con el director, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer audiolibros? Y mejor aún, audiolibros de Michoacán, de autores michoacanos o que se desarrollen en Michoacán. Y entonces emprendimos la idea, y Magali, que está aquí, que es de nuestras compañeras de radio, junto con otras y otros compañeros, comenzaron a darle voces a una serie de libros que nosotros pues definimos, ¿no? Entre ellos La vida inútil de Pito Pérez, La historia de la CIA en México, porque pues bueno, Manuel Buendía era de Zitácuaro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tiene que estar ahí. Y en alguna ocasión coincidimos con Pavel y con Humberto, aquí con el subsecretario en el Sistema Michoacano. Tuvimos una reunión para algunos temas y se nos ocurrió, bueno, yo dije, vamos a hacer el audiolibro también del profesor Abdayán, porque además de haber sido mi profesor y de haberme marcado en muchos puntos cuando era estudiante y en el pensamiento político también, pues es un autor michoacano y es un libro que retrata una parte de la historia del país y también de Michoacán, más porque está vivo, como ya lo decía aquí el profe Enrique, es una lucha que sigue viva. Entonces, bueno, eso lo decidimos, y a la par de todos los demás libros que decidimos convertirlos en audiolibros y ponerlos para que todos puedan escucharlos en la página de YouTube del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pues decidimos también tomar este testimonio del profesor Abdayán y convertirlo en audiolibro. El proceso, pues seguramente Magali ya les habló de eso, no fue fácil, porque además cuando uno se involucra con una obra, también se involucra de sí con el autor, no puedes no hacerlo, ¿no? Y vas involucrándote con la historia y vas entendiendo muchas cosas, y más, yo siendo historiador, entendiendo toda esta parte, y más entendiendo la realidad política y social que vivimos ahora, porque esto no es
algo que haya sucedido hace muchos años y que nos cuentan como una leyenda o como algo que pasó y que no se va a volver a repetir. No, esto lamentablemente sigue sucediendo en la actualidad, y es que esto, pues digo, este mal social, esta gangrena de la sociedad que tiene que ver con la desaparición forzada, no solamente es un monstruo que se alimentó durante mucho tiempo, sino que le crecieron muchísimas cabezas y le crecieron muchísimas manos. Y entonces, cuando hablamos de políticas de seguridad en la actualidad, o cuando hablamos incluso de colores o de personajes, de políticos, pues sí, hay muchas buenas intenciones, pero el tema es que esto se desbordó durante mucho tiempo, no se le puso atención, durante mucho tiempo se le alimentó, y ahora está fuera de control. Entonces, esto sigue sucediendo, y es interesante que en el contexto actual ustedes, que son el público que tenemos aquí hoy y que les agradezco por haber venido, pues digo, ustedes que son quienes nos están escuchando, tienen que entender y tienen que tomar ese papel histórico que ustedes pues asumieron primero al definirse como futuros historiadores, y que posteriormente tienen pues como por el simple hecho de ser miembros de la sociedad. Y es que en la actualidad faltan muchas cosas por hacer, pero tenemos que sumarnos a seguirlas haciendo, cada quien desde donde le toca, cada quien desde donde puede. Y digo, yo soy historiador, y al final de cuentas un día me llamaron y me dijeron: queremos que nos eches la mano en la televisión estatal, en el medio público estatal. Y bueno, ahí estoy, porque desde ahí creo que puedo hacer cosas, y aunque sea proponer una lista de audiolibros como este, bueno, es lo que me toca, y tengo que contribuir a que las cosas sean mejores, y eso también es algo que a ustedes les toca. Y este libro, por eso lo decía, es importante que vengamos a platicarlo con ustedes, porque no solamente se trata de que el profesor Abdallán es profesor de aquí, le dio clase a muchos de ustedes seguramente, no solamente es eso, sino que la historia, lo que narra el libro, es algo que a todos ustedes les puede servir como ejemplo de lo que una persona puede estar dispuesta a dar por el bien común, por el bien de las grandes mayorías, por defender lo que piensa, o simplemente porque las situaciones lo fueron llevando al límite y no le quedó otro camino más que, como a su madre aquí, y lo decían ahorita, se terminó convenciendo mediante la contradicción de la práctica de lo que estaba haciendo. Pero entonces, ustedes que son pues mucho más jóvenes que todos los que estamos aquí en la mesa, ustedes que tienen esa responsabilidad que asumieron por decisión propia, y que, les repito, al final de cuentas son estudiantes de universidad pública, les toca, aunque no quieran asumirlo, es el rol social que van a jugar. Entonces es importante que ustedes puedan ver un ejemplo a seguir, claro, con siempre todas las cosas que se pueden corregir y con todos los caminos que se pueden explorar, pero que vean este libro, que ahora se materializa como un audiolibro, en un camino a seguir para ustedes, porque, saben, faltan muchas cosas que hacer en la sociedad, faltan muchas cosas que corregir en este país, pero tenemos dos opciones: o ver el partido de fútbol desde la televisión, o meternos a jugar, y entonces cada uno decidirá desde dónde, pero hay que hacerlo. Y si ustedes deciden que la forma en la que lo van a hacer es investigando, escribiendo, está bien. Si deciden que la forma en la que lo van a hacer es de otra índole, es con participación política desde su colonia, desde su salón de clase, donde quieran, háganlo, pero de verdad, háganlo ya. Por eso es importante que rescatemos estos testimonios, y que, bueno, al final de cuentas, el día de mañana, seguramente muchos de ustedes podrán decir: sí, hicimos grandes cosas por mi país, y yo pues solamente me quedaré con una idea de hacer audiolibros, libros michoacanos, pero bueno, fue lo que me tocó, y eso es lo que les va a tocar probablemente a ustedes, hacer cosas más grandes. Y bueno, ojalá el día de mañana digan: pues sí, hicimos otro tipo de cosas, nos equiparamos, contamos nuestra historia, escribimos nuestro propio libro, y nosotros nos quedamos con los audiolibros. Pero bueno, eso es lo único que quiero compartir con ustedes. Agradecerles aquí a las autoridades de la Facultad de Historia por haber pues hecho posible esta presentación, al profe, a Pavel, a Humberto, pues en sí a todos. Les repito, hay mucho por hacer, pero necesitamos involucrarnos. Mártires de la Democracia es un pedazo de la historia de México, de la historia de Michoacán. Es un libro de cabecera para todo aquel que se diga
simpatizante de la izquierda, y es algo que sigue vivo y probablemente seguirá vivo, pero tenemos que hacer mucho pues para llegar a cambiar eso. Muchas gracias y bueno, te cedo el micrófono, querida Magali. Muchas gracias, Benjamín. Pues bueno, yo quiero preguntarle a la doctora María Teresa Cortés si quiere decir algunas palabras o cerramos. ¿Alguna sesión de preguntas y respuestas? Bueno, si alguna o alguno de ustedes quiere compartirnos algo al respecto de este audiolibro, de la hechura, o tal vez de alguna inquietud que tengan con respecto al contenido, hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna o alguno que quiera preguntar algo? Creo que este no es inalámbrico, compañero, y no va a llegar, pero le escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Pues antes que nada, felicitar nuevamente, porque en su momento lo hice, esa felicitación al doctor Abdayán por la publicación del libro, que ahora convertido en audiolibro. Pues realmente mi felicitación y también reconocer este esfuerzo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión por este proyecto, ¿verdad? Que va cuajando por lo que se ve. Y también recordar que, hablando de este tema de la guerrilla en México, pues ahora el 15 de marzo se cumplieron los 50 años de la fundación de la Liga Comunista el 21 de septiembre. De ahí hubo un evento en el instituto en el cual se recordó esa fundación de esta agrupación guerrillera. Destacar un aspecto importante que no se ponderó lo suficiente en cuanto a las aportaciones de este libro. Me parece que aparte de lo que ya señaló el doctor Humberto y también Enrique, en el sentido de que pues este libro, más que el libro, sino el movimiento, es un aporte en la lucha y un aporte teórico al avance de los derechos humanos. Hay una parte importantísima que no se ha ponderado, y que es el hecho de que se recuperó la memoria histórica, porque este acontecimiento fue negado por el Estado mexicano en su momento. Eso es algo importante que hay que recalcar. El Estado mexicano durante décadas negó que hubiese existido guerrilla en México. Eso es algo muy importante que hay que recalcar. Y precisamente obras como la del doctor Abdayán y otras más, que empezaron a escribirse hacia los inicios de este siglo, fue precisamente esa es lo que yo considero que es una gran aportación, ¿verdad? Precisamente recuperar una memoria histórica que estaba negada, ¿verdad? Que no se reconocía por parte del Estado mexicano. El Estado mexicano consideraba a estos combatientes como delincuentes, robabarras. En su momento, cuando salieron las noticias, salieron en la nota roja. Pero lo importante precisamente de esta obra, entre muchas otras cosas que ya se dijeron, es esta, que se recupera la memoria histórica, que se aclara, ¿verdad?, la participación, los motivos, el desarrollo y hacia dónde llegó este movimiento guerrillero. Eso me parece que es algo importantísimo, porque, repito, originalmente, por el mismo carácter autoritario del Estado mexicano, pues era inconcebible, impensable que alguien publicara este tipo de obras. Las primeras versiones sobre la guerrilla tuvieron que salir precisamente en tono novelado. Recuerden a este novelista de la guerrilla, Carlos Montemayor, con Las armas del alba y otras más, ¿verdad? Los primeros, digamos, noticias, los primeros análisis, bueno, si se puede decir análisis, o más bien la primera divulgación de este tema es precisamente a través de la novela, entre otros con Carlos Montemayor. Entonces yo quiero destacar ese aporte, no solamente de esta obra de la doctora Dayan de Documental, sino de otras en ese sentido, ¿verdad?, que recuperan la memoria histórica de una historia que estaba negada, y que precisamente el hecho de recuperar esa historia pues también contribuye al desarrollo de la democracia en nuestro país, porque tiene que conocerse precisamente este tipo de hechos, ¿verdad? Entonces eso es básicamente, felicitar nuevamente al compañero Enrique, al Humberto, por su brillante exposición. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Adelante. Mencionaste
a una persona de apellido Capello que estaba en el AGN custodiando justamente toda esta parte de los documentos de la guerrilla. Yo leí de él hace mucho tiempo, cuando todavía vivía, porque tengo entendido que ya murió, que desde múltiples grupos le pidieron la liberación de esos documentos, ¿no? Pero tú mencionaste ahorita en la presentación que aparte de ser custodio del AGN, él podía haber tenido un papel, ¿en qué sentido? ¿Como policía o como agente? ¿O cómo ubicas tú a este personaje? Sí, nos escuchamos. Sí, este señor Capello fue miembro de la Dirección Federal de Seguridad, fue torturador, fue instructor de torturadores y obviamente fue formador de más policías políticos y policías represores, tanto de la federal como de otras organizaciones de la policía. Cuando desaparece la Federal de Seguridad al principio de los 80s, muchos de los que eran de la Federal de Seguridad pues quedaron sin chamba, entre comillas. Entonces rápidamente los ubicaron en situaciones estratégicas donde ellos podían seguir con el ojo avisor, donde ellos podían seguir con la oreja receptiva. Y uno de ellos fue Capello, que llegó ahí efectivamente para checar y volver a registrar a los que fuéramos a ver los archivos de la guerrilla. Esto no se ha acabado. La represión continúa, la selección, el apuntalamiento continúa. Entonces, ¿qué función tenía Capello en ese momento? Pues obviamente policía, pero se hacía pasar como un agente que te ayudaba. Por eso me dice, no te preocupes, no se preocupe, señor, es que no tenemos autorizado darles armas salvo a los familiares, pero ahorita vamos a hacer una solicitud y si no tiene dónde hacerla por escrito, yo le ayudo y lo acompaño para que salude al director y le pedimos que nos haga favor de entregarnos copia de los archivos. Como que él era una persona que te quería ayudar, pero obviamente al decirte cómo te llamas, soy Abdayán, al decirte déjeme su domicilio, déjeme su teléfono para que si no se lo dan ahorita yo le hable personalmente, pues está checándote. Y está checando no solamente la presencia de Abdayán ahí buscando a sus hermanos, sino la presencia de alguien que fue guerrillero y que a lo mejor no solamente quiere saber de sus hermanos, sino de más desaparecidos políticos, que ellos, efectivamente lo que decía Lucio, siempre se negó que el Estado mexicano, se negó que había guerrilla, obviamente que se negó también que torturó, que desapareció, que ejecutó extrajudicialmente a muchos compañeros. Entonces ellos siguen buscando, ellos siguen señalando, ellos siguen en su tarea como policías de la Dirección Federal de Seguridad, que ya no existe. ¿Alguien más que quiera hacer alguna? Adelante. Con lo que comentan de los policías que torturaron así varios jóvenes que eran simpatizantes de izquierda, no sé si algunos de ellos podrían que estuvieran relacionados con agentes de la CIA o, por así decirlo, aquí infiltrados en México, porque de alguna forma pues he escuchado que de alguna forma ellos eran como conservadores y que pues de alguna forma no simpatizaban mucho con los jóvenes y de alguna forma como que tenían como que una aberración por todas las ideas de izquierda y pues de alguna forma como es que había algo que pasó, lo que recuerdo pues es que eran que los policías estaban incluidos en eso, pues eran creo que los de la